8:24, en este día señalado, como ya hemos dicho, vamos a dedicar fundamentalmente al tema de la mujer en el Perú, su papel importante y sobre todo también en el desarrollo político. Hemos recibido justamente, la ministra de la Mujer nos ha dejado unas propuestas y acciones para la igualdad entre hombres y mujeres entre el 2016 y 2021. Y estamos con tres personalidades, exministras de la mujer: Ana Jara, candidata ahora al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano; Carmen Omonte, congresista y exministra también, candidata a la segunda vicepresidencia de la República; y es congresista Nidia Vilches, candidata al Congreso Nacional por Alianza Popular, exministra también. En Junín, me dice que está recluida justamente en esa maravillosa tierra, en ese maravilloso valle de Junín. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Y nunca Muchas mejor gracias. acompañados. Gracias. Y para todas las mujeres de sus vidas también. Gracias. Un saludo especial para todas las mujeres del país, sobre todo de las zonas rurales y de los pueblos amazónicos, don Raúl. Yo tengo que decirles algo. En realidad, sin duda, hemos avanzado mucho y la ministra también lo señalaba, que por lo pronto la mujer ha entrado por muchas actividades y fundamentalmente en la política. Pero en la política hay una característica, que a veces son belicosas, peleadoras, ¿no? Muy polemistas, por otro lado. Somos de polenda, don Raúl. ¿No? Son de polémica y de polenda. O quizás hace más noticia. ¿Cuánto sienten ustedes que ha impactado precisamente la presencia de la mujer en los gabinetes y en las administraciones públicas? A ver, Ana Jara, bienvenida. Muchas gracias, don Raúl. Feliz saludando día, a Nidia, saludando a Carmen, nos hemos tomado un selfie histórico. 3 ministras de la mujer que hemos coincidido aquí en radioprogramas del Perú. Con la actual. Con la actual ministra, por supuesto, Marcela Guaita. Nos hemos tomado. Y a la sazón una feminista. Y yo creo que las feministas tienen ahora su gran oportunidad con Marcela. Ella ya tiene más de un año de ejercicio en el cargo y estoy segura que avanzará en esta visión de género transversal que se propuso desde que se inicia el gobierno de Ollanta. Yo creo que sí es importante, don Raúl, sobre todo porque en determinado momento y aspiramos en el futuro que sea así, que se continúe con esta política de lograr la paridad. Yo creo que haber tenido un gabinete donde tanto hombres y mujeres han estado en igualdad de condiciones en el gabinete ministerial, bueno, no solo que en el haya tenido una primera nivel ministra en su momento, después de Rosario Fernández, de Beatriz Merino, que hayamos tenido máximos representantes en cargos de decisión como la SUNAT, tenemos vocales supremas mujeres, y en fin, habrían un montón de ejemplos. Pero ¿por qué es importante que en el poder político estén las mujeres? Precisamente para fortalecer esa visión de género. Y creo que cuando se habla un poco de visión de género o de igualdad de género, encontramos cierta renuencia en algunos sectores todavía de la población que no entienden que cuando nos referimos a la igualdad de género estamos hablando de la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. Exacto, de eso se trata. De eso se trata y por eso estamos trabajando. Yo no me quiero sumar a las voces pesimistas que dicen que celebramos el día de hoy. Yo creo que tenemos muchas cosas por las que celebrar, don Raúl. Y creo que Marcela Guaita, la actual ministra de la Mujer, lo ha explicado bien. La institucionalidad de tener en el país un ministerio que defienda y promueva los derechos de la mujer, que partamos todos en igualdad de condiciones para todas las áreas socioeconómicas del país, que se dicten políticas públicas en ese aspecto, nos hace empoderar a la mujer en todos los aspectos, como bien lo ha dicho, en lo económico, en lo físico y en lo político. Bienvenida también la señora Nidia Vilches, bienvenida. Muchas gracias, don Raúl y Patricia y todas las exministras. Bienvenida. Muchas gracias y además tenemos un día de reflexión más que de celebración. Y has hecho una buena pregunta cuando dices ¿cuál ha sido el aporte de las mujeres en los gabinetes? Y debo mencionar, en el primer gobierno del presidente Alan García, se incluye por primera vez a 3 mujeres en ministerios. Mercedes Cabanías en el Ministerio de Educación y Laurízar en Salud y la doctora Bocos de Grillo en el Ministerio de Justicia. Ese fue el primer aporte de mujeres tomando decisiones. Y en el segundo gobierno hicimos una paridad y nos da mucho gusto que los gobiernos continúen donde mujeres en distintos ministerios y por primera vez también en algunos que eran de infraestructura como de vivienda que me tocó asumir el año 2008.
Sin embargo, cuando hablamos también de equidad y cuando hablamos de paridad, debemos ver los aportes. El año 2007 se aprueba la Ley de Igualdad de Género y, como muy bien mencionábamos, varones y mujeres hacemos el desarrollo del país. Acá no hay competencia, lo que tenemos que ver en esa reflexión, inequidades. Y en esas inequidades podemos hablar cuánto se ha hecho, por ejemplo, visibilizando las actividades que realizamos las mujeres que no trabajamos, que no tenemos un puesto público o privado, pero que sí hacemos un trabajo importante en casa, en el cuidado de los niños, en el cuidado de las personas con discapacidad, de los adultos mayores. Es así que aprobamos nosotros en nuestro periodo la encuesta del uso del tiempo, donde se incorpora a la actividad económica del país esa invisibilización del trabajo de la mujer en casa. Uno dice, soy ama de casa y luego se achata la mujer. ¿Cómo que no? Ese es un trabajo muy importante de traer o sacar adelante a los niños, y el cuidado de los adultos mayores siempre está una mujer. Si hay una persona con discapacidad en el hogar, es la mujer que tiene su cuidado. Y podremos decir también, importante ha sido el fortalecer los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Nosotros recibimos 84 centros de emergencia mujer del gobierno de Toledo y dejamos a este gobierno de Ollanta Humala 160 centros de emergencia mujer. Que ahora ya son 238, 163.000 en zonas rurales. Y es importante porque fortalecemos la atención a aquellas mujeres que tienen la valentía de denunciar violencia. Y que esta además también es un antecedente si le hacemos un seguimiento a mujeres que han sido víctimas de sus parejas por feminicidio, que han denunciado previamente. Yo terminaría haciendo otra reflexión mayor. El embarazo adolescente en nuestro país se incrementa cada año del 14% promedio que tenemos país. En las zonas rurales es el 24%, especialmente en la selva del Perú. Eso no puede ir sucediendo en nuestro país y decir, no, son sus costumbres. No, las comunidades nativas tienen una forma de vida, pero el embarazo adolescente no puede ser parte de su vivencia o convivencia. Y termino dando un saludo al distrito de San Martín de Pangoa, que tenía hoy una reunión con las comunidades nativas y donde ellas nos han mencionado, acá mueren nuestras mujeres y realmente no existen porque no tienen DNI o en el centro de salud no les prestan la atención. Creo que esas cosas nos deben hacer reflexionar un 8 de marzo y esperamos que el presidente del Consejo de Ministros informe al país cuáles son los avances. No es solamente presupuestal, es cuánto hemos disminuido en embarazo adolescente, cuánto hemos avanzado en alfabetismo. Las mujeres, cuando hablamos de analfabetismo, tiene trenzas. Las mujeres están en un mayor porcentaje en ese medio. Es lo que podría llamar la atención en este día de reflexión. Muy bien. Carmen Monte, bienvenida también, señora. Muchas gracias. Y muy bien coincidir con varias mujeres que en algún momento han ido creando historia también dentro de estas instituciones que son tan vitales para nuestro país, tanto en el ámbito ejecutivo como también en el legislativo. Lo mencionaba Marcela y es importante recalcar, este es un reto en el mundo, no es solamente un reto en nuestro país. Así es. El que dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas, que uno de ellos, que es el quinto objetivo, esté vinculado a este reto, nos dice que es un reto de todos. Lo vemos todos los países tenemos que apuntar si realmente queremos tener esa comunidad, esa sociedad a la que todos aspiramos, apuntar en este quinto objetivo, que es el de igualdad de género, y que está dividido claramente en 3 espacios: la autonomía económica, la física y la decisión. En el ámbito de la autonomía económica, cuando tuve la oportunidad de ser ministra, y con muchas dificultades logramos crear la Dirección de Autonomía y Desarrollo Económico para las Mujeres, justamente entendiendo que no solamente se enfrenta a la violencia, porque efectivamente también es un mecanismo de enfrentar la violencia, pero dar la oportunidad a este 50% de personas en el mundo que somos las mujeres. Cuando hablamos de autonomía en decisión, y lo preguntabas al inicio, Raúl, el por qué buscar espacios de decisión, es por el equilibrio.
finalmente que es una perspectiva inclusive de visión democrática en los países, el equilibrio. Somos el 50% de personas, de ciudadanos y ciudadanas en el mundo, por tanto tenemos que tener también ese espacio en igual proporcionalidad de poder de decisión. Con respecto a la autonomía física, en la que hablamos de derechos sexuales y reproductivos y de derechos políticos, y por supuesto, enfrentar la violencia contra la mujer, y lo mencionaban mis dos ex colegas con respecto a los centros de emergencia mujer. Tenemos actualmente cerca de 250 centros de emergencia mujer que cumplen un rol importantísimo en nuestro país, entendiéndose que tenemos una sociedad todavía con patrones culturales que validan la violencia doméstica, y lo cual es bastante vergonzoso. Pero nunca vamos a poder abarcar territorialmente estos espacios de atención a las mujeres en la misma proporción. La foto histórica. Esa es la foto del día, don Ricardo. En nuestra plataforma televisiva estamos compartiendo en estos momentos la fotografía de las cuatro ministras. Sonrientes y amigables. Muy bien. Eso es importante, unidas en el mismo reto. Cuando buscamos enfrentar la violencia, tenemos que establecer alianzas eficaces. En el Ministerio, en la oportunidad en que tuve de poder llevar la cartera, creamos alianzas que son fundamentales, y esa es la visión que deben de tener todos los líderes en cualquier reto que se nos plantea. Establecimos alianzas con la Policía Nacional, capacitamos a cerca de 800 policías con ayuda de la Embajada Americana, tuvimos alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Y una de las propuestas que se hicieron hasta ahora no se han implementado, y eso es un reto que lo asumo ya yo como candidata, es el de que en cada una de las 1.500 comisarías, veamos, 1.500 comisarías frente a 250 en el caso que aspiramos de centros de emergencia mujer. Si lográsemos tener un módulo de atención especializado contra la violencia familiar y sexual, contra la violencia hacia la mujer, hacia los niños, dentro de cada una de nuestras comisarías, daríamos un paso trascendental. Y ese es un reto al que todos tenemos que apuntar. Decía Nidia, mencionaba el punto de las casas de acogida. Actualmente esa responsabilidad recae en los municipios, pero por falta de decisión, por falta de visión o por falta de economía, porque hay municipios que no tienen los suficientes recursos, no se implementan esas casas de acogida. Quizás tendríamos que debatir en un momento cómo impulsamos a que los municipios realmente abran estas casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia, o finalmente lo vuelve a asumir el gobierno central, que finalmente ya tiene una política y una experiencia en esa línea. Son retos que todos compartimos y tenemos que apuntar en alianza. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias. 8:37. Volvamos al tema. Bueno, señora, yo creo que el hecho de tenerlas a todas acá es realmente importante, pero creo que todas pensamos en que el día que no necesitemos un Ministerio de la Mujer porque las brechas ya se van a ver acortado, será el día que realmente hayamos triunfado en la lucha por los derechos. Siempre hablamos de lo que tienen que hacer las mujeres por defender los derechos. Yo les pregunto los que tienen que hacer los hombres. Este es un día en que yo en realidad, ahora se reían porque lo felicitaba a Ricardo, le decía feliz día Ricardo, porque yo creo que es un día en el que tenemos que involucrar a los hombres, es un día en que todos tenemos que luchar porque las desigualdades de género se vayan acortando. ¿Cuál es el rol de los hombres en esta tarea? Vamos, complicada, porque es complicada. Si me permiten contarles un poco, hay una campaña mundial también que lidera Ban Ki-moon, que es He for She, que claro, sí. Él por ella, así es, en la que se suman no solo los líderes, sino los hombres, los ciudadanos, los hombres de la calle, los profesionales, los obreros, para trabajar por ellas, entendiéndose que invertir, apostar por la mujer es una decisión inteligente. En el caso de lo que ya se está haciendo por parte del Ejecutivo, hay centros, ya hay, no solamente por parte del Ejecutivo, también de la sociedad civil, hay ONGs que trabajan con varones para que sean finalmente nuestros aliados en esta ruta de lograr el equilibrio. Lo único que nosotros aspiramos es al equilibrio, no es que queremos tener un mayor porcentaje de participación ni tener un espacio dominante, sino al equilibrio. Y definitivamente lo que dice Patricia es fundamental.
los varones tienen que ser nuestros aliados. Finalmente, tenemos que compartir roles, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito del cuidado doméstico, en el ámbito tan importante de las decisiones, y por tanto tenemos que trabajar de la mano. Esa campaña de He4She que está en las redes sociales, y los invitaría a todos a entrar, realmente dice mucho de esa visión mundial que tenemos y que por supuesto en Perú la seguimos, de los varones trabajando inteligentemente en apostar por el equilibrio de oportunidades entre nosotras y ellos. Es importante lo que se puede hacer a nivel internacional, pero vayamos a lo que hacemos en casa, varones y mujeres. Todavía seguimos diciendo, no entres a la cocina al varón, eso es para tu hermanita. Bueno, pues ahora en algunas realidades, ahora ya la cosa se ha vuelto más complicada. Bueno, sí, pero cuando agarran a la mujer, me señalan a mí, yo me siento agredido. Bueno, pero en fin, pero en positivo, aún en las zonas rurales esos roles siguen siendo marcados. En la zona urbana ya vamos entendiendo que los roles son compartidos, pero aún en la zona rural esto aún está marcado, y cuando uno, por ejemplo, ve que el padre golpea a la madre cuando está pequeño, también replica este mismo rol cuando tiene su hogar. Esto es lo que se ha identificado en los estudios de personas que han sufrido violencia de pequeños y transmiten luego cuando tienen su familia. Por ello creo que deberíamos trabajar en esos roles, varones y mujeres, entendiendo que el desarrollo del país lo compartimos. Y celebrar, y lo digo de corazón, que me consta que Ricardo Gómez es un defensor de la mujer nato, porque además está rodeado de mujeres en su casa. Pero es un matriarcado, y lo celebro además. Pero, y por eso mi respeto y reconocimiento, pero indígnate con nosotras, con los que no. Pero ese es el problema, precisamente, ¿no? Porque se supone que estamos hay indicadores muy interesantes, por ejemplo, el de la educación superior, que está justamente casi tas con tas hombres y mujeres estudiando en la universidad, y luego eso se está traduciendo en cargos no solamente del sector público, sino del sector privado, y lo que hace falta es cambiar más bien el tema de los ingresos, pero el tema de la violencia es lo que no terminamos por entender, porque sigue en aumento, ¿no? Vamos a hacer una pausa, sí, como no, para que hable, señora. Y continuamos con el tema. Bueno, habíamos quedado con la exministra Ana Jara. ¿Qué hacer con los hombres, Ana? Fíjese, don Raúl, y no solamente en parte las reflexiones y consultas de Patricia y de Ricardo, leí hace poco a Liliana Rodríguez, que es una muy conocida diputada europea, señalar que los derechos de la mujer, en la medida que son derechos humanos, no deben ser entendidos por los hombres como derechos exclusivos de nosotras, sino de todas y todos, porque como bien lo hemos apuntado acá las panelistas, es un tema de igualdad. Y escuchando en parte la entrevista que don Raúl le hiciera a la ministra Marcela Guaita en las previas a que nosotros ingresáramos al estudio, se hablaba de que una forma, y de hecho yo comparto y trabajé por eso en el Ministerio de la Mujer bajo la voluntad política de Ollanta, era el prevenir el tema de la discriminación, de la desigualdad y de la violencia. Yo quisiera responder a esa pregunta que usted le hizo a Marcela, en el sentido de que en este gobierno hemos sensibilizado a través de los centros de emergencia mujer, de que hablaba Nidia, que ahora son más de 238, 163, ahí la importancia, don Raúl, de que haya una voluntad política de un gobierno que apueste por erradicar la violencia, y este lo ha sido, 163 ubicados en zonas rurales. Son centros de atención gratuitos. Se sensibilizó, don Raúl, en los últimos años más de 1,5 millones de personas. Se sensibilizó no solamente en los derechos de la mujer, en el trato igualitario, en las buenas prácticas en la crianza del niño y de la niña, precisamente para acabar con ese patrón cultural de las zonas altoandinas donde la niña es rezagada a las labores domésticas y se le priva de la educación. Soy una convencida, don Raúl, que la emancipación de las mujeres radica en la educación, y por eso es que este gobierno tiene programas importantes como Juntos, que a través de un estímulo económico se compromete a las madres de familia, a las mujeres del hogar, a llevar a sus niños al control de los centros de salud que el Estado provee, y también a los centros educativos,
Hay programas como Cuna Más, como también lo señaló la ministra de la Mujer, en los que la mujer puede recuperar las horas libres que tiene en la mañana para poder lograr su proyecto de vida. Tenemos Lactarios, don Raúl, que en esta gestión, con el apoyo del Congreso, hemos logrado que ya no solamente sea en los lugares públicos, sino también en el sector privado, donde la mujer, sin descuidar la nutrición de sus hijos con la leche materna, puede realizar un arte u oficio. ¿Cómo erradicar la violencia? Haciendo esta labor de prevención, y la hacemos desde los centros de emergencia mujer, y necesitamos el compromiso de ustedes, que tienen que hacernos respetar también y sentir que el papel es compartido. Hasta que una mujer o un hombre sea elegido como tal para realizar un cargo, desempeñar un cargo de decisión, es necesario todavía, don Raúl, garantizarle a la mujer la igualdad de oportunidades, y para eso tengo un compromiso, Carmen, Nidia, ojalá podamos estar en el próximo Congreso de formalizar la ley de la alternancia, que todavía sigue en debate en el Congreso. Hemos estado entrevistando permanentemente candidatos y candidatas, pero veo que ustedes no han traído el numerito. Es que lo que pasa tenemos es que una sola bandera. Tenemos una sola bandera, que es la promoción y defensa de los derechos de la mujer. Ana Jara, número 2. Si es que el Jurado Nacional de Elecciones no cambia todavía el número. Y voy por Lima. Tiene que evitar. ¿Por qué no hay en el Jurado Nacional de Elecciones una mujer? Esto también habría que plantear. Y ese es un desafío. Es un desafío, que hayan magistradas dentro de los entes que administran justicia en materia electoral. Estoy postulando con el número 3 por la Chacana de Perú Posible. Así que marquen la Chacana y escriban el número 3. Gracias. Y desde la región Junín, una región tan fructífera, el número 1 en Alianza Popular. Bueno, muy bien. Bueno, lo mejor de la suerte. Muchas gracias, Raúl. Que hoy día sea continuemos trabajando a favor de la igualdad. Feliz día a todas las mujeres. Feliz día a todas las mujeres, con alegría. Feliz día. 9 en punto de la mañana, con gran puntualidad, hacemos la pausa.